El versículo de memoria se halla en Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la introducción vamos a considerar que en esta lección, primero, la prioridad de Jesús es el reino de Dios establecido en este mundo a través de su accionar. Y segundo, vamos a ver que la gloria del reino de Dios se representa específicamente en la transfiguración de Cristo. Por ello, la primera mitad del Evangelio de Marcos dirige su atención hacia quién es Jesús y la confirmación de que Él es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero Marcos 8, en su última parte, hasta Marcos 10, se encarga de hacer entender a los discípulos que Él no es el Mesías que imaginaba el pueblo judío en general, un triunfante guerrero que liberaba a su pueblo de la cruel opresión romana, sino que por el contrario, Él iba a ser perseguido, acusado falsamente y finalmente crucificado. Estas dos secciones de Marcos son introducidas por la curación de un ciego al comienzo y de otro ciego al final. El primer punto es viendo claramente. Jesús y sus discípulos acababan de llegar a Magdala. Esta historia introductoria está en Marcos 8, 22 al 30. Entonces acababan de llegar de Magdala y continuaron su viaje hacia Cesarea de Filipo, unos 40 kilómetros al norte. Esta era la principal ciudad de Iturea, la cual era administrada por Felipe, hermano de Herodes Antipas, una ciudad mayormente pagana donde el culto predominante era hacia el dios Pan, el dios de los rebaños, de las pasturas, de los bosques y de la fauna silvestre. Pero antes llegaron a Betsaida. Esta palabra Betsaida significa casa de la pesca. Y allí le trajeron a un ciego y le rogaban que le tocase para curarlo. Jesús lo sacó fuera, tomándolo de la mano para guiarlo, y habría por lo menos dos razones para esto. Primero, evitar la publicidad, y segundo, ayudar a que el ciego comprendiera lo que Cristo estaba por hacer para él y se concentrara en esto. El modo usado en la curación fue algo peculiar. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esta pregunta tenía el propósito de robustecer la imperfecta fe del hombre. Este respondió que veía a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este es el único caso en el cual Jesús realizó una curación en 2 etapas. No hay una razón aparente para el empleo de este método en este caso, pero es probable que cuando el hombre recuperó parcialmente la visión, aumentara su fe y estuviera dispuesto a creer que Jesús podía restaurarlo por completo. Luego puso suavemente sus manos sobre los ojos del ciego y le hizo que mirara. Y éste con gran gozo respondió que veía claramente y con detalles aún las cosas que estaban lejos, y las veía iluminadas por una intensa luz.
Veamos ahora el segundo punto, la prioridad de Jesús. Esto está en Marcos 8, 31 al 38. Lo que se desarrolla en estos versículos es lo que se llama la gran confesión. Saliendo de Betsaida Julias, Jesús y sus discípulos viajaron hacia Cesarea de Filipo, unos 40 kilómetros al norte, una ciudad habitada mayormente por gentiles, y con el objetivo de preparar a sus discípulos para la hora de la crisis que pronto sobrevendría sobre ellos, con la cual terminaría el breve ministerio de Jesús. El maestro buscó en oración la dirección divina para poder explicarles esas cosas tan poco agradables y oró para que ellos pudieran estar preparados para recibir lo que tenían para impartirles. Y comenzó con una punzante pregunta acerca de sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27. Los discípulos respondieron presentando 4 opiniones que habían oído acerca de Jesús. Primera, algunos creían que era Juan el Bautista que había resucitado, entre los cuales se contaba el mismo Herodes Antipas. Segundo, otros creían que era Elías, ya que era popular la creencia de que Elías aparecería en persona para proclamar la venida del Mesías. Tercera, alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Y finalmente, la quinta es que era Moisés mismo resucitado. Pero en todas estas opiniones, si bien se reconocía a Jesús como un gran hombre, en ninguna de ellas se lo reconocía como Dios. Y todas estas opiniones acerca de Jesús eran una triste admisión de que a pesar de todas las evidencias proporcionadas por el cielo, los suyos no le habían reconocido como lo que en verdad era, el Mesías de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces Jesús les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Los discípulos habían tenido la oportunidad de observar muchas evidencias de la divinidad de Jesús. Aunque todavía no comprendían perfectamente a su maestro, Andrés, Felipe y Natanael parecen haber creído desde un principio que Jesús era el Mesías. Juan 1, 40 al 49 y Deseado de toda la gente, 114 de Elena de White. Después del incidente de la tormenta en el lago, todos los discípulos lo habían adorado. Mateo 14, 33. Y luego de la crisis en Galilea habían profesado fe en él como un hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Juan 6, 68 y 69. Respondiendo Simón Pedro, en su nombre y en el de sus compañeros, la convicción que tenían, y lo hizo así en parte por su impulsividad natural y en parte por sus dotes de liderazgo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La idea de que Jesús era meramente un hombre bueno, un gran hombre, quizá el mejor que alguna vez vivió, pero nada más que eso, era tan absurda como increíble. Él mismo dijo que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que era digno de adoración. Jesús fue el Mesías, el Hijo del Dios vivo, o fue el más colosal impostor de todos los tiempos. Esta era la única alternativa con respecto a quién era Jesús. Jesús, con toda solemnidad, aceptó la confesión de fe de Pedro, el portavoz de todos, y le dijo que esta verdad se les había hecho clara y distintiva por medio de la revelación divina. Sin embargo, los discípulos seguían esperando
que Cristo reinase como príncipe temporal, que no siempre permanecería en la pobreza y la oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron que los discípulos que la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar esto a sus discípulos, a hacer desconocer el conflicto que les esperaba, lo cual le causaba gran tristeza al ver la poca preparación que ellos tenían para aceptar estas enseñanzas. Pero había llegado el tiempo de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Los discípulos escuchaban atónitos, mudos de tristeza y de asombro. Él había aceptado el reconocimiento de Pedro, pero ahora sus palabras de sufrimiento y de muerte les resultaban incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió de su maestro para apartarle de su suerte inminente, exclamando: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Marcos 8:32. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no lo elogió por querer escudarlo del sufrimiento. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, y le dijo las más severas reprensiones que jamás salieron de sus labios. «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres». Marcos 8:33. ¿Por qué reaccionó así Jesús con Pedro? Por la sencilla razón de que éste tocó el aspecto más esencial de la vida y el ministerio del Salvador, el plan divino de la redención. Jesús nunca permitió ni permitiría que nadie interfiriera con el plan de Dios, aunque tal interferencia estuviese revestida de buenas intenciones. Jesús permitió que la gente discutiera con él, toleró el insulto, sufrió injurias sin quejarse, pero hay algo que Jesús nunca permitió: la obstaculización o el intento deliberado de detener o abortar el plan del Padre para su vida. El plan del Padre motivaba a Jesús, era la razón de su vida, más importante que el sustento físico. Por eso él dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra». Y Juan 4:34. Lo que sostenía la vida de Jesús era el plan de Dios. Todas las demás cosas eran secundarias. Cristo no dijo que Pedro era Satanás, sino que en realidad estaba reprendiendo a Satanás, que estaba interponiéndose entre él y su discípulo Pedro, que en su amor ciego estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. Por medio de Pedro, Satanás
volvía a apremiar a Jesús con la tentación. Las palabras de Cristo estaban dirigidas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separar a Pedro de su Redentor. «Quítate de delante de mí, Satanás, no te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor». Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo ya se inclinaba bajo el peso de los años y de las labores, escribió: «Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo». Primera de Pedro 4, 12 y 13. El tercer punto es el costo del discipulado. Y esto está en Marcos 8, 34 al 38. «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará». Marcos 8, 34 y 35. Para los discípulos, como para los judíos en general, la cruz era el tormento del suplicio mortal más cruel y humillante, e iba asociada con el poder de Roma. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Esto señalaba su sumisión a la más amarga humillación, una humillación hasta la muerte por causa de Cristo. Esto era una entrega completa, pero él había dado el ejemplo. No consideró al cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Debían entonces abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera de ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía el corazón de los discípulos, y así se entristecieron y dudaron. Esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. El que es hijo de Dios debe considerarse como un eslabón más de la cadena arrojada para salvar al mundo. El egoísmo es muerte, la abnegación, la simpatía y el amor son vida. Bien, entonces ahora, después de haber considerado lo que es el costo del discipulado, veamos el quinto punto, que es la transfiguración. Marcos 9, 1 al 13. Después de la reprensión a Pedro, Jesús les dijo algo que para los discípulos era difícil de comprender. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1.
La transfiguración ocurrió como una semana después de esta afirmación, implicando así que era el cumplimiento de la predicción de Marcos 9:38. El Hijo del Hombre se avergonzará también de ellos cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La transfiguración fue, por tanto, una demostración en miniatura del reino de la gloria, y sin duda Pedro lo entendió así, porque él, después de mucho tiempo que Jesús ascendió a los cielos, declaró: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1:16-18. La transfiguración sucedió probablemente a fines del verano del año 30 después de Cristo. Para ese tiempo, la opinión pública en Galilea se había volcado en contra de Jesús. Además, el Sanedrín había intensificado sus intentos de terminar con el ministerio de Cristo. Por primera vez en Cesarea de Filipo, Cristo había hablado claramente a sus discípulos acerca de sus padecimientos y de su muerte. Pero ellos, como la gran mayoría de los judíos, pensaban que el Mesías sería un rey vencedor y les resultaba difícil comprender que debería sufrir y morir. Comprendían mal el propósito y la naturaleza del ministerio de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan habían mostrado que entendían mejor que sus compañeros las verdades que Cristo procuraba impartir, con el propósito específico de prepararlos para la hora de temor y desaliento. Jesús los llevó con él al monte. Deseado de todas las gentes, página 389. El monte se desconoce cuál es. Se ha propuesto que sería el monte Tabor o el monte Hermón, pero no hay suficientes evidencias. Está desconocido hasta ahora y este monte era alto y desolado. Lucas añade que Jesús fue allí para orar. Lucas 9:28. Esta fue una de las ocasiones en que Jesús buscó anhelosamente la comunión con su Padre Celestial para saber cómo realizar su misión. En este caso se trataba de saber cómo ayudar a los discípulos para que comprendieran la verdadera naturaleza de la misión de su Maestro y cómo prepararlos para su muerte. Jesús y sus compañeros continuaron subiendo por el monte hasta que se hizo demasiado oscuro para proseguir. Allí se detuvieron y Jesús oró largamente pidiendo fuerza para enfrentar la gran prueba que se avecinaba y también oró por sus discípulos para que pudieran comprender su muerte como parte del plan de salvación. Por eso pidió en oración que ellos pudieran contemplar su gloria divina, la cual hasta ese momento les había estado oculta. Entonces se transfiguró. Esta palabra del griego metamorfó significa cambiar de una forma a otra o transformarse. Y fue una de las ocasiones en que la divinidad refulgió a través de la humanidad de Jesús para encontrar la gloria celestial. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte rodeando la figura del Salvador.
Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose por la luz, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Miran con asombro el cuerpo radiante de su Maestro y al ser habilitados para soportar esa luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay dos seres celestiales que conversan íntimamente con él. Evidentemente los discípulos reconocieron a los visitantes celestiales o bien por lo que éstos decían o porque Dios se los reveló. Aquí había dos personas vivas, Moisés, que fue resucitado y llevado al cielo, y Elías, que fue trasladado al cielo sin ver muerte. Estas eran dos personas vivas que podían dar testimonio acerca de la divinidad de Jesús. Esto no quiere decir que todos los muertos justos están en el cielo, porque estos dos casos específicos y especiales únicos aparecieron con Jesús como una representación del glorioso reino en el cual los redimidos de todas las edades estarán con él en gloria. Se les aseguró a los tres discípulos que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Fueron testigos oculares de la majestad de Jesús y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías de que los patriarcas y los profetas habían predicho y que era reconocido como tal en el universo celestial. Deseo de toda la gente, página 392. Mientras estaban aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió y una voz de la nube que dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd». Marcos 9:7. Los discípulos cayeron abrumados al suelo y permanecieron así con los rostros ocultos hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores con su voz bien conocida por ellos: «Levantaos y no temáis». Se atrevieron a alzar los ojos y vieron que la gloria celestial se había desvanecido, lo mismo que Moisés y Elías. Estaban sobre el monte solos con Jesús. El quinto punto es la montaña y la multitud, Marcos 9, 1 al 13. En la transfiguración se cumple la predicción de Marcos 9, 1 de que algunos de los discípulos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios en gloria. Y esto se cumplió pocos días después que Cristo dio esta predicción en la transfiguración de Jesús en el monte. Pero esta escena de gloria estaba ligada a la muerte de Cristo en la cruz que iba a ocurrir en Jerusalén, y esta gloriosa escena sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. Al día siguiente, al descender del monte hasta la planicie, donde los otros 9 discípulos esperaban su regreso, vieron una gran multitud que los rodeaba y a los escribas que disputaban con los discípulos. Estos escribas tenían una actitud hostil, atacando a Jesús a través de sus discípulos. En esta ocasión procuraron hacer aparecer a Jesús y a sus discípulos como impostores, haciendo resaltar el hecho de que había un demonio ante el cual los discípulos eran impotentes.
Mientras esperaban al pie de una montaña, un padre les había traído a su hijo para que lo liberasen del espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. No podían aplicarse ahora a su derrota, ya que el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Al ver a Jesús acercarse, aún con las huellas de gloria de la noche anterior, los escribas, que se quedaron callados ante la pregunta de Jesús, ¿qué disputáis con ellos?, se retiraron del debate, y el padre del pobre muchacho endemoniado presentó a Jesús personalmente su pedido. Él le refirió que los discípulos no pudieron echar al demonio. Jesús miró en derredor suyo a la multitud despavorida, a los cavilosos escribas, a los perplejos discípulos, y percibió en todos ellos incredulidad, y exclamó con voz llena de tristeza: «Oh generación infiel, ¿hasta cuándo os tengo que sufrir?». Y ordenó al padre: «Trae tu hijo acá». Cuando el muchacho fue traído ante el Salvador, éste lo miró. El demonio lo arrojó al suelo con convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, todo acompañado de clamores y gritos pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Jesús le permitió al mal espíritu que manifestase su poder a fin de que los espectadores comprendieran el libramiento que iba a producirse. El padre contó la historia de largos años de sufrimiento y luego, como si no pudiera soportar más, exclamó: «Si puedes algo ayudarnos, teniendo misericordia de nosotros, ayúdanos». Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús le respondió: «Si puedes creer, al que cree, todo es posible». El padre había dicho: «Si puedes hacer algo», ahora Cristo le dice: «Si puedes creer, al que cree, todo es posible». La curación del hijo dependía de la fe del padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el padre exclamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Entonces Jesús se volvió al enfermo y dijo: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio no podía desobedecer a Jesús, aunque quería hacerlo, pero al salir quería quitarle la vida a su víctima. El muchacho, después de la convulsión, quedó acostado sin ningún movimiento y aparentemente muerto. Todos murmuraron: «Está muerto». Pero Jesús le tomó de la mano y, alzándolo, lo presentó a su padre en perfecta sanidad mental y corporal. Alabaron el nombre de su libertador y los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, y los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. El que sanó al enfermo y echó a los demonios es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Arrojémonos a sus pies clamando: «Creo,
ayuda mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Y el sexto punto, ¿quién es el más grande? Marcos 9, 30 al 41. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos ante la revelación de que Jesús sería muerto en Jerusalén por sus enemigos, sin embargo, el espíritu de rivalidad subsistía en el corazón de los discípulos. Discutían entre ellos al quedarse rezagados, procurando ocultar la disensión a Jesús. Jesús iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum, pero él leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos en ese tema, pero esperó para ello una hora de tranquilidad. Después del asunto del cobrador del impuesto del templo y cuando Pedro se fue al mar por orden de Jesús, el maestro llamó a los otros discípulos hacia él y les preguntó, ¿qué disputabais por el camino? Los discípulos sintieron vergüenza y un sentimiento de condenación que los indujo a guardar silencio. Su ambición egoísta ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que Cristo manifestaba. La cuestión de quién sería el mayor tenía que ver con el hecho de que los discípulos preferían ignorar lo que Jesús les había dicho concerniente a su muerte y a su resurrección, porque les era un tema muy doloroso y frustrante debido a sus esperanzas de grandeza mundanal. Por ello, cuando Jesús les comunicó que pronto iba a ir a Jerusalén, se reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y les indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados en el reino de Jesús. Al volver Pedro del mar, al fin uno de los discípulos se atrevió a preguntar a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A lo que Jesús contestó, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Estas eran palabras solemnes, pero incomprensibles para los discípulos porque no discernían la naturaleza del reino de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Resonaba en esta pregunta el dicho de Lucifer, seré semejante al Altísimo. Cuando se tiene el sentir de Lucifer, se busca para sí el lugar más alto y por ello resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y las contiendas, y aún las guerras. El dominio viene a ser el predominio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza y cada uno mira al otro como un obstáculo o bien como un escalón para trepar a un puesto más elevado. Así que Jesús demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza. Antes de la honra viene la humildad. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la obra de Dios. Los discípulos necesitaban, pero en forma urgente, un cambio de corazón. Dios pone su señal sobre hombres no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual. Cristo elige a los mansos y humildes de corazón. Jesús les trajo un niño que tomó en sus brazos y les dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El espíritu de rivalidad acariciado por los discípulos era pueril, es decir, demostraba falta de madurez espiritual. Cristo les dijo que debían volverse como niños, pero no en ese sentido, sino en otro sentido. En primer lugar, debían ser humildes. Como rasgo de carácter es muy importante la humildad.
cualquiera que escandaliza o haga tropezar a un niño en el sentido espiritual, o sea, a cristianos aún inmaduros o débiles en la fe, le espera un castigo tan grande que Jesús exclama: ¡ay de aquel hombre! Además, Jesús habla de hábitos y tendencias en la vida de uno mismo, de pecados acariciados, al decir: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Se debe entender la naturaleza figurada de esta declaración. Cristo no nos pide que mutilemos nuestro cuerpo, sino que se controlen los pensamientos. Negarse a contemplar lo malo es tan efectivo como cegarse, quedar ciego, sacarse los ojos. Al hablar de sacarse el ojo o cortarse la mano, Cristo habla en forma figurada de la acción resuelta de la voluntad para precaverse del mal. Cuando Jesús habla del infierno de fuego al cual serían arrojados estos que no fueran humildes, se refiere a la gehenna de fuego, que es la transliteración de las palabras hebreas Gehinom, que quiere decir valle de Hinnom o valle del hijo de Hinnom, Josué 15:8. Este valle era un lugar que estaba al sur y al oeste de Jerusalén y se encuentra con el valle de Cedrón. En los días del rey Acaz parece haberse iniciado en Israel la bárbara costumbre pagana de quemar a niños ofrendándolos al dios pagano Moloc en un lugar alto llamado Tofet, y esto se hacía justamente en el valle de Hinnom. Por eso los fuegos de Hinnom se convirtieron en un símbolo del fuego consumidor del último gran día de juicio y del castigo de los impíos. Jesús no está enseñando la existencia actual de un infierno eternamente candente. Lo que está diciendo en realidad es que el pecado acariciado es algo tan malo que debe ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. En cuanto al infierno final, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego, o sea, no arderá eternamente, sino que lo que él quemará no existirá más. Los que se pierden no se están quemando en un infierno de fuego que nunca se apaga por la eternidad, sino que se quemarán de una vez, por completo y para siempre. Mueren la muerte segunda, dejan de existir, de ellos no quedará ni el recuerdo, y del mal no quedará ni raíz ni rama. Conclusión. La conclusión consiste en una serie de preguntas que debemos hacernos. ¿Qué diferencia hay entre lo que el mundo considera grandeza y la opinión de Dios al respecto? A los que el mundo considera grandes, ¿cómo los ve Dios? Para Dios, ¿quiénes son los verdaderamente grandes a los cuales el mundo ignora y desprecia? ¿Cuán deformados y distorsionados son los ideales del mundo en comparación con el reino de Dios? Y finalmente, ¿vemos el pecado como algo tan serio y comprometedor que es peor que perder figuradamente una parte de nuestro cuerpo?